Muy bien, mis hermanos, le damos gracias a Dios por estar juntos nuevamente en esta mañana para continuar con nuestra clase dominical, nuestro estudio, que como pueden ver, estamos estudiando la temática relacionada con los dones espirituales y la iglesia, o la iglesia y los dones espirituales. Aunque nuestro tema principal va a tener que ver con los dones espirituales, es imposible no hablar de la repercusión que tienen los dones espirituales en la iglesia, puesto que han sido dados, como veremos en su momento, para edificación de la iglesia. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? ¿Y cuántos hicieron la tarea que mandé? Más manos levantadas en la primera que en la otra. Oye, pero esto es clase de verdad. Oye, malos estudiantes, ¿qué va? Vamos a ver si para la otra semana lo logramos. Muy bien, mis hermanos, solo recapitulando algunas cuestiones que estuvimos tratando, y obviamente vimos temáticas introductorias, ustedes pueden ver ahí, sobre el significado de la iglesia, el sentido de pertenencia a la iglesia, ¿sí? Lo que la Biblia nos dice acerca de esto, ¿ven? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo yo pertenezco o debo pertenecer a una iglesia? Cuando obviamente he experimentado la vida en el Espíritu, la nueva vida, he nacido de nuevo, me he convertido en un hijo de Dios, miembro de la familia de la fe, sin número de detalles, y comenzamos apenas a introducir lo que significan los dones espirituales. Solo quiero retomar un aspecto importante que tiene que ver con el concepto de iglesia que estuvimos proponiendo o compartiendo al respecto. Para mí un concepto que engloba de alguna manera varios aspectos del significado de la iglesia, y desde nuestro punto de vista, como pueden ver, hemos definido a la iglesia como la comunidad relacional. Y fíjense, los aspectos fundamentales están ahí subrayados. La comunidad relacional de los comprometidos con Cristo, sí, no meros creyentes, no religiosos, de los comprometidos con Cristo en pro de la misión salvífica, salvadora, redentora de Dios. ¿Ven? Y bueno, obviamente vimos los textos relacionados con ellos, estuvimos estudiando acerca de ello, como también el sentido de pertenencia, y obviamente nos hacíamos la pregunta: ¿cómo llegamos a formar parte de la iglesia o de una iglesia? ¿Ven? Y obviamente en este sentido entran a colación varios factores bíblicos, espirituales y demás, y bueno, uno de ellos tiene que ver con la recepción del bautismo, la recepción del Espíritu de Dios, como el sello que deposita Dios en nuestras vidas. Estuvimos hablando también acerca del bautismo en agua, como el sentido de la apertura ya localmente hablando a la iglesia. Ahí ven, estudiamos los textos y demás. Estuvimos hablando también acerca de la conexión grupal por una común fe, y estuvimos estudiando cómo todos los que creían o los que habían creído estaban juntos. ¿Ven? Es decir, la común fe nos conecta. Estuvimos resaltando eso de que yo creo en Dios a mi manera y en mi casa. Eso está más lejos de la verdad de la enseñanza bíblica, independientemente a que las iglesias nos salvan, obviamente. ¿Ven? Y bueno, estuvimos estudiando también el factor de la comunión en el Espíritu, cómo el Espíritu de Dios propicia la común unión, la comunión
entre los hijos de Dios. Aparte de ello, entonces nos quedamos en lo que fue nuestro texto clave el domingo pasado, y va a ser el texto para continuar esta introducción o este panorama, incluso para los que no estuvieron en el encuentro pasado. Aquí nos detuvimos, obviamente, sin duda alguna estamos estudiando el tema de los dones espirituales por la relevancia que tiene para el día de hoy, por la importancia que tiene de que los creyentes conozcan acerca de esto, y no solo que no conozcan, sino que puedan identificar sus dones y que puedan ponerlo al servicio de la iglesia del Señor para lo cual han sido dados. Sin embargo, también estamos estudiando esta temática porque, como vemos a la luz, de hecho, del texto bíblico, el apóstol Pablo le escribía a las iglesias y les decía: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esta exhortación bíblica presupone que hay ignorancia. De hecho, cuando él está escribiendo esto a la iglesia de Corinto, había no solo confusión con los dones espirituales, había conflicto con los dones espirituales, incluso hasta situaciones de comparación, de exclusión, ¿ven?, de superioridad. Eso estaba primando en la iglesia los corintios, pensando que un don era más importante que el otro y viceversa. Sin embargo, estas palabras continúan siendo recurrentes para el día de hoy. No quiero, hermanos, que ignoremos, no deberíamos ignorar lo relacionado con los dones espirituales. Obviamente, también comenzamos a introducir esta pregunta, y recuerdo que estuvimos compartiendo un concepto acerca de qué es un don espiritual. Y alguien quiere recordar, retomar, confirmar lo que para sí es un don espiritual, o si recuerdan parte del concepto. Es la habilidad, la capacidad que da el Espíritu Santo para edificar la iglesia. Vaya, prácticamente casi que Lismari lo citó ahí, casi textual. ¿Alguna otra idea de lo que es un don espiritual? Bueno, si retomamos lo que estuvimos viendo, y esto nos ayuda de manera práctica, como pueden ver, a completar ahí, ¿ven? Es una otorgada por él, para de la iglesia, ¿ven? Y bueno, ya como Lismari estaba diciendo, obviamente es una capacidad o habilidad otorgada por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. ¿Ven? Ojo con las cuestiones, los aspectos que están subrayados, porque con toda intención, obviamente ese ha sido parte de mi concepto, como cualquiera de ustedes pudiera tener otro concepto, otra apreciación. Es mi concepto a la luz de las Escrituras, y he subrayado 3 aspectos que son sumamente importantes, tal y como se resaltan en la palabra de Dios. Antes de llegar a la exposición bíblica acerca de esto, y es lo que nos va a tomar, el centro de la mañana de hoy tiene que ver con los dones espirituales, con el significado de los dones espirituales, y esto nos va a servir como punto de partida para en los próximos domingos comenzar a estudiar cada una de las listas de los dones espirituales tal y como se ha plasmado en la palabra del Señor. No obstante, a modo de comparación, obviamente, quisiera compartirles lo que no es un don espiritual. Hemos visto lo que es. Ahora vamos a hacer una comparación entre el concepto que hemos tenido y lo que no es
un don espiritual, y esto también nos va a ayudar a confirmar mucho mejor nuestro concepto de don espiritual. ¿Ven? Por eso, en primer lugar, como vamos a ver, un don espiritual no es un talento natural. ¿Ven? Es decir, cada vez van a tener el signo de igual con las rayitas. No es. Un don espiritual no es un talento natural. Porque bíblicamente hablando, el don espiritual lo recibe la persona cuando se convierte en un hijo de Dios, cuando recibe al Espíritu Santo, y ese Espíritu de Dios otorga el don o los dones espirituales en cada creyente. Sin embargo, los talentos naturales son aquellas capacidades, aquellos dones que tenemos desde que nacemos, desde que nacimos biológicamente hablando, desde pequeños. Esos talentos naturales vienen incorporados con nosotros. Los dones espirituales vienen cuando recibimos a Cristo por la fe. ¿Ven? Obviamente eso nos va a llevar a una segunda comparación, y tiene que ver con el hecho de que un don espiritual no es igual tampoco a una habilidad aprendida. No es algo que usted dice: yo ahora voy a ser maestro de la iglesia, yo voy a ser un pastor de una iglesia y voy a estudiar y prepararme para estas cosas. ¿Ven? O voy a ser un consejero dentro de la iglesia. ¿Ven? Si usted no tiene el don de exhortación, no lo va a hacer. Independientemente a que pueda tener una capacitación psicológica y demás, ¿ven? Que ayuda. Después en su momento veremos acerca de esto por poner este ejemplo, pero no es una habilidad que usted se propone aprender, sino deja ser de un don espiritual. ¿Ven? Y bueno, en último lugar, no menos importante, quiero aclarar esto también: un don espiritual no es un ministerio. ¿Ven? Sí, el don espiritual es un don, y un ministerio es la esfera, el escenario donde se ponen en práctica los dones. No es lo mismo. Usted puede tener un don espiritual y no tener ministerio. Porque ¿qué son los ministerios? ¿Qué es el ministerio? Es el servicio que usted realiza. De hecho, el vocablo ministerio viene de un vocablo en la palabra de Dios que conocemos como diaconía. Y es servir, tiene que ver con servicio. ¿Ven? Entonces es muy importante que distingamos. Puede que un don espiritual dé consigo el establecimiento de un ministerio o varios ministerios. O puede que personas con ciertos dones espirituales se unan para fundar o proyectar un ministerio dentro de la iglesia del Señor. Eso también puede ocurrir, pero sin duda alguna, don y ministerio no es lo mismo, aunque está relacionado. ¿Ven? ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien, entonces, obviamente, sí vamos a comenzar ya a la luz de la palabra de Dios a considerar un poco más ese concepto que estuvimos proyectando acerca de que el don espiritual es una capacidad o habilidad otorgada por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Por eso, un primer aspecto que vamos a estar considerando sobre los dones espirituales, que son capacidades diversas. Sin embargo, algo que reafirma, que refuerza la palabra de Dios tocante a esto, y es muy importante, al menos me gustaría comunicarlo con esta frase: unidad en la diversidad. Es algo que se puede ver a la luz de las Escrituras, y por eso desde ya les voy a invitar a considerar estos dos textos. Al menos en las enseñanzas tocante a esto he plasmado dos textos bíblicos dentro de otros que pudiésemos usar, y por eso vamos a estar
fijándonos en esto. Tenemos los textos en la pantalla incluso, y con toda intención tienen un subrayado que tributa a la verdad bíblica que estamos considerando. ¿Ven? Como pueden ver, fíjense cómo nos dice 1 Corintios 12, versículo 12 y versículo 17. Porque así como el cuerpo es uno, ¿ven? Unidad, y tiene muchos miembros, ya esto es diversidad, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, unidad nuevamente, así también Cristo. ¿Ven? El versículo 27 vuelve a comunicarnos algo parecido y nos dice, y por cierto, este va a ser nuestro texto clave de hoy, el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Fíjense que no dice los cuerpos de Cristo. ¿Ven? El cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y aquí no nos habla tan solo de la diversidad, sino cómo cada miembro está conectado en el cuerpo. ¿Ven? Y como estaremos viendo, y Pablo, después estaremos trabajando un poco más esto que tiene que ver con la tarea. La tarea era, en el capítulo 12, en la sección de los versículos que mandamos, identificar la cantidad de miembros o funciones del cuerpo humano, en la alegoría que está haciendo Pablo, que usa. ¿Ven? Después vemos cómo el apóstol Pablo dice que un X miembro del cuerpo no es el cuerpo. Y esto tiene mucha relevancia para nosotros cuando pudiésemos pensar, bueno, mi don es lo que hace que la iglesia funcione. O mi don es la iglesia. Pudiéramos pensar. Algunos creyentes pudieran pensar que la iglesia gira en torno a él. Yo soy la iglesia. O yo puedo hacer todo lo que se espera que suceda en la iglesia. Y eso es un error. ¿Ven? Sin embargo, lo primero que debemos ver o considerar es que son capacidades, habilidades, pero que son diversas. Sin embargo, aunque sean diversas, debe prevalecer la unidad. Como la conexión con el cuerpo, se habla de un solo cuerpo, ¿ven? Una iglesia donde hay diferentes miembros, diferentes dones, diversos. Muy importante el concepto de la diversidad, porque a veces quisiéramos que todos los miembros hicieran lo mismo, que todos los miembros se dedicaran a tal ministerio, o que los miembros se dedicaran al otro, y cada uno va a tener una diferencia, y no porque haya diferencia hay superioridad de importancia dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Y bueno, ahí tenemos las consideraciones. El otro aspecto, obviamente, que vamos a resaltar, y yo diría no menos importante, tiene que ver con la segunda parte del concepto, y es que son otorgados por el Espíritu Santo. Recordamos el concepto. ¿Qué es un don espiritual? Es una habilidad o capacidad, ¿ven? Concedida, otorgada por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Y quiero resaltar este punto con, diríamos, el adverbio que viene al final, la última palabra. Son otorgados por el Espíritu Santo soberanamente. ¿Y qué significa eso? A ver, como le plazca, de la manera que quiere. ¿A quién? Sí, pero ¿a quién le place hacerlo soberanamente? ¿Ven? Sí, y obviamente quiero aclarar esto con este pensamiento y con estas dos citas. Sí, los dones espirituales dependen exclusivamente de Dios. He escuchado conceptos de orar para recibir dones espirituales. No son concedidos ni incluso porque tú los pidas. No son concedidos porque tú los anheles.
¿Ven? Ay, yo quisiera que Dios me diera este don. Y entonces, si tú te antojas, Dios te lo va a dar. Pudiéramos pensar nosotros. ¿Ven? Sí. Ahí después, sobre todo, vamos a llegar a ese texto. Quizás no hoy del todo, cuando estudiemos el contexto donde aparece esa frase y la vamos a citar aquí. Pero en su momento, cuando estudiemos un poquitico el contraste que hace Pablo entre las profecías y el don de lengua, en el capítulo 14 y final del 13, sobre eso hablaremos. Pero en cuanto a procurar, tiene que ver un anhelo por los dones, un anhelo por el ejercicio de los dones espirituales, ¿ven? Más que anhelar de, ay, yo quiero, porque también es contraproducente con el hecho de que si lo reparte el Espíritu Santo a quien Él quiere y como Él quiere, entonces sería, yo creo que una contradicción bíblica decirte, pide el don si el Espíritu Santo es quien lo toca como Él quiere. Y vamos a ver los textos, de hecho, estos dos pasajes. Observen ustedes el primero, versículo 11, aunque después hablaremos un poco más de esto. ¿Ven? Fíjense ustedes lo que nos dice 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Volvemos al concepto de unidad en los dones. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ven? Es decir, es la voluntad soberana del Espíritu Santo decir, ahora esta persona que es un hijo mío, que va a formar parte de tal iglesia, yo le voy a insertar en esta iglesia con este o estos dones para que de alguna manera aporte, sirva, edifique a la iglesia con este matiz. ¿Ven? Y observen, quiero desde ya, aunque en su momento lo veremos un poco más detallado, pero no quiero que perdamos de vista la frase cada uno, que se va a repetir en el versículo siguiente también. Porque si bien es una dádiva soberana del Espíritu de Dios, de la voluntad de Dios, ¿ven? Es algo que tiene que ver con todo creyente. Y más que usar el todo, quiero usar el cada. Como viene en la Biblia, a cada uno. Quiero resaltar esto, mis hermanos. No hay un hijo de Dios que no tenga al menos un don espiritual. No lo hay. Sí, en ocasiones he escuchado creyentes, pero yo no tengo ningún don espiritual. Que usted no lo sepa, no lo haya identificado, no sea consciente de cuál es su don, no significa que usted no lo tenga. Quiero aclarar eso. De hecho, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos maneja este concepto parecido y nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De tal manera que en la iglesia del Señor no puede existir este concepto de que yo no sirvo. Yo no sirvo para nada. Yo no sirvo. ¿Qué hago yo en la iglesia? ¿Para qué Dios me trajo a la iglesia? Póngale el cuño que le trajo, obviamente no solo para su crecimiento espiritual, sino para contribuir a la edificación de la iglesia, el crecimiento espiritual de la comunidad, del grupo, de todos los creyentes, con el don o los dones espirituales. ¿Ven? Algo parecido nos dice el versículo 18 del propio capítulo 12. Ustedes pueden ver ahí hablando de la persona de Dios, pero vuelve el mismo aspecto de la soberanía en los dones. Dice, mas ahora, ¿quién? Dios. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, y vuelve de nuevo, el pronombre específico, partitivo, ahí, cada uno de ellos en el cuerpo, disculpen, y vuelve a enfatizarse el aspecto, como Él quiso.
No perdamos eso de vista. Y eso nos ayuda incluso a cultivar un carácter humilde en cuanto a los dones y al servicio dentro de la iglesia. Para que nadie piense que es mejor que nadie en la iglesia del Señor, ni por todo lo que hace o lo que pueda hacer dentro de la iglesia. Porque no depende de mí, no depende de ti, depende de Dios, que soberanamente, a través de la presencia de su Espíritu morando en nuestro ser, fue quien nos quiso otorgar el don o los dones que nos dio. Y como dice el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te vanaglorías? ¿Ven? Sin embargo, debemos tener una tercera consideración, no menos importante también, y tiene que ver con el fin, según la última parte de nuestro concepto de don espiritual. ¿Ven? Y tiene que ver obviamente con esta idea. Sí, los dones tienen un propósito definido. Y el propósito definido que tienen a la luz de la palabra de Dios es la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Y obviamente es en parte lo que hemos plasmado con esa frase. En cada aspecto hemos plasmado como siempre una frase, tiene que ver con el crecimiento espiritual, con el crecimiento de la iglesia. Y eso es un aspecto muy importante. Si los dones no son dados para edificación personal, aunque estoy seguro por la experiencia propia de cada uno de nosotros, cuando uno sirve a través de su don, uno siente satisfacción. ¿Eh? Es decir, estoy haciendo aquello que Dios me llamó a hacer. Estoy sirviéndole a Dios. ¿Ven? Uno siente satisfacción personal, pero los dones no son dados exactamente para satisfacción personal. Los dones no son dados para egolatría o egocentrismo. Ah, yo tengo este don. ¿Ven? O fulano tiene ese don. No, porque cada uno de los dones son dados para edificación de la iglesia, y menos que menos, yo tengo este don, pero no quiero ejercerlo en la iglesia del Señor, menos que menos, porque han sido dados para edificación de la iglesia. En este sentido, ahora voy a citar uno de los textos al que hacía alusión, por ejemplo, William, pero hay otro mucho más específico, en 1 Corintios 14, 12 nos dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, y no era menos cierto que todos en la iglesia los corintios querían hablar en lenguas, todos querían, ¿ven? Pero no todos lo estaban haciendo, y Pablo explica que no todos van a tener los dones, ni aunque los anhelen. ¿Ven? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, dice, procurar abundar, y ahí está la clave, ¿ven? Procurar abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Tocante a los dones, tocante al anhelo, porque se pongan de manifiesto los dones, debe ser con el anhelo de que sean siempre para edificación de la iglesia. Y este otro texto, en el versículo 26, ya el apóstol Pablo también, de hecho, nos va a poner de manifiesto algunas de las expresiones o de las palabras o de diríamos, los actos que tenían lugar en el culto público. Por eso Pablo dice, una pregunta retórica, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, y aquí viene a usar nuevamente el cada uno. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua,
tiene revelación, tiene interpretación. Aquí viene la frase clave. Fíjense, y aquí entra todo. Hágase todo. Hágase todo para edificación. Sea lo que sea que suceda en el culto público o fuera de él, en materia de la iglesia, todo lo que se haga debe ser para edificación de la iglesia. Por eso entran a colación aspectos como el ser de piedra de tropiezo, aspectos como iniciativas o cuestiones que traigan consigo conflictos o divisiones, aspectos como cuando los que yo con mi don estoy participando de la iglesia, pero lo que estoy buscando es mi gloria y resaltar y relucir, más que la gloria y la edificación del cuerpo de Cristo, estamos fuera del radio de acción de lo que las Escrituras nos enseñan acerca de esto. Porque los dones espirituales claramente son dados no para el beneficio propio o individual, sino para el crecimiento espiritual del resto. Entonces, la mentalidad que debería existir dentro de una iglesia es cómo yo puedo aportar, edificar, tributar al crecimiento espiritual de los que me rodean y a su vez cómo los demás pueden aportarme a mi crecimiento espiritual también. Esa es la mentalidad. Y esto lo vamos a ver un poco de manera más práctica, llegando ahora a la tarea. Bueno, ya hice la pregunta, estoy medio frustrado en este sentido, la verdad, porque mandé la tarea y casi nadie la hizo. Pero bueno, les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas ahí en Primera a los Corintios, que es uno de los textos, de los capítulos clave tocante a esto y que estamos estudiando. Primera a los Corintios 14 a 26. Y ya por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, usted después puede leerlo con calma. Disculpen, pero el texto nos pone en perspectiva, a partir del versículo 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y ahí comienza, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, y por eso no soy del cuerpo, y ahí sigue, y bueno, eso nos iba a llevar al siguiente esquema. De alguna manera eso es lo que está plasmando Pablo en esa cita. Fíjense ustedes, y algunos miembros ahí tributan a funciones también. Pablo está dando el mismo enfoque. De hecho, los que usa son 7. Respondiendo a la pregunta, son 7 exactamente. Menciona la cabeza, el pie, la mano, la oreja, el ojo, el oído. Obviamente el oído. Bueno, oído, oreja, ¿ven? La relación, olfato y cabeza. Y entonces pone en perspectiva, y por eso pensé en esta imagen de círculo, aunque después nos vamos a orientar un poco más con el cuerpo, fisiológicamente hablando, ¿ven? Pero pone a cada uno en el mismo lugar de importancia, todos están conectados al cuerpo, deben edificar al cuerpo con sus funciones. No obstante, si esta imagen no nos habla mucho, creo que esta sí nos puede hablar un poquito más. Es decir, esta es la imagen bien práctica, bien sencilla que Pablo tiene en la mente, un cuerpo humano tan diverso, con tantas funciones, tantos miembros, órganos, etcétera. Y por lo general, cuando no hay ninguna anormalía en el cuerpo, ningún problema psicomotor de funcionamiento, funciona armoniosamente. Entonces, mis hermanos, quiero terminar con una consideración práctica respecto a este tema. Y tiene que ver con esta pregunta. Ya que estamos hablando de los dones, ya que estamos hablando de que, disculpen, cada
cada uno de los miembros del cuerpo, es decir, cada creyente, cuando está hablando de miembro, no necesariamente está hablando porque está en la lista de membresía. Sí, está usando una analogía del cuerpo humano, pero la idea es que cada hijo de Dios, cada persona que ha recibido el Espíritu de Dios y que forma parte de una iglesia o de la iglesia del Señor, donde quiera que ésta se manifieste, tiene al menos un don. Sin embargo, en ocasiones, cristianos dicen, yo no sé cuál es mi don. O pudiera primar esta pregunta general. Y me gustaría que tratáramos de responderla en esta mañana para terminar. ¿Cómo se identifican los dones espirituales? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿cómo se identifican? ¿Cómo yo puedo saber cuál es mi don o mis dones espirituales? Otro, por la confirmación de otros hermanos. Muy bien, puede ser una idea. ¿Alguna otra? Por la oración, la comunión con el Señor. Muy bien. Trae satisfacción personal. Uno tiene la confirmación. Ajá. ¿Alguna otra idea? Ajá. Muy bien. Muy bien. Ajá. ¿Por? Algo parecido a una tendencia, un anhelo a hacer algo para la obra del Señor. Muy bien. Ajá. Carlos. Por los resultados. Ajá. Muy bien. Bueno, pueden haber varias sugerencias, varias propuestas al menos. Me gustaría que juntos consideráramos de manera sencilla y práctica 5 de ellas. La primera, y es la que estamos comenzando a hacer, tiene que ver con el estudio bíblico al respecto. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es enterarnos de cuáles son los dones espirituales. ¿Ven? Entonces yo les sugeriría que no se pierda estos encuentros de los domingos por la mañana si quiere saber cuáles son los dones espirituales, pero que aparte de ello lo pueda estudiar con detenimiento en su casa. Pero estudiar la palabra de Dios. Fíjense, porque los dones no es lo que a mí se me ocurra que es un don, o lo que a alguien se le ocurra decir, yo creo que tú tienes este don. Y va ahí, usted está inventando un don que no es un don. ¿Ven? Pero, ¿cómo se identifican? En primer lugar, estudiando la palabra de Dios al respecto. En segundo lugar, que se habló de ello, tiene que ver con la comunión con el Señor. A medida que usted crezca más en la comunión con el Señor le va a ir confirmando cuál es el don o los dones. ¿Ven? En tercer lugar, y muy importante, involucramiento y disposición de servir. Yo le sugeriría, póngase a disposición de servir en lo que aparezca y en lo que pueda, y en ese probar, sin que obviamente se vuelva loco y quiera estar en todas, porque no va a poder. Pero poco a poco, en la práctica, usted va a ir viendo dónde se siente más que encaja
Oye, yo me siento bien haciendo esto para Dios. Oye, sin duda alguna, y así usted va probando hasta que, yo lo digo por experiencia propia, yo lo mismo dirigí un culto que daba un tema bíblico, que recogía la silla en la iglesia, que lo que hubiera que hacer, hasta que obviamente me fui inclinando más hacia lo que yo entendía que Dios me estaba llamando. Pero muy importante esto, si no hay disposición de servir, si no hay deseo de, olvídese de eso, porque los dones son dados para ellos. En cuarto lugar, algo que William decía, eso va a suceder, la iglesia va a confirmar, va a poder constatar, sin duda alguna, esta persona tiene este don, esta persona tiene este otro don, ¿ven? Porque a veces sucede que uno cree que tiene cierto don y cree que lo pone de lo más bien en el servicio, pero no edifica mucho. Al contrario, a veces trae ciertos conflictos en la iglesia. Entonces habría que ver si el mismo Dios que le habló a la persona es el que le habló al resto de la iglesia para confirmar el don. Pero a veces pasa. Y en último lugar, de manera muy sencilla y práctica, y yo no diría que es la ley de Media y de Persia, pero puede ayudar y existe, hay test de dones espirituales. Yo tengo test de dones espirituales que a la luz de la palabra de Dios, con la lista y demás, con una serie de preguntas, tributa, puede dar un norte de, como se dice, de por dónde está la cuestión en relación a nuestras vidas. Así que, mis hermanos, dicho esto, estamos por terminar ya y tenemos aquí delante nuestro texto clave, tal y como anunciamos. Primera a los Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Con este texto ya estamos en tiempo, vamos a ir finalizando. Al final, obviamente, mantengan la cita ahí, aunque bueno, va a estar ahí en la pantalla, pero ya Dios mediante, a partir del próximo encuentro, entonces comenzaremos a tener en cuenta los criterios sobre los dones, donde aparecen en la Biblia, y empezaremos a estudiar cada uno de ellos, Dios mediante. De antemano, les anuncio, pueden buscar 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4 y 1 de Pedro 4, son los textos donde aparecen las listas bíblicas de los dones espirituales, y sobre esa base estaremos trabajando. Efesios 4, 1 Corintios 12. Sí, estoy diciendo todo un capítulo, pero algunos aparecen solo en secciones de ese capítulo. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 de Pedro capítulo 4. Sobre esa base, en estos próximos domingos estaremos estudiando al respecto. Que el Señor nos bendiga.